Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar lo que es la práctica de la ley de Ohm. Esta es una de las leyes más fundamentales que nos podemos encontrar en lo que es el análisis de los circuitos, ya sea en DC y en AC. Prácticamente este viene siendo lo que es la base de todo prácticamente, ya que relaciona variables como lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Prácticamente todas estas variables ya las hemos visto a lo largo de todas las prácticas que hemos realizado hasta el día de hoy. Como objetivos de la práctica de hoy, de las que vamos a estudiar, prácticamente tenemos lo que es comprobar la ley de Ohm, comprender los conceptos de corriente, resistencia y voltaje, aprender sobre las conexiones que existen entre los circuitos, ya sea en serie o en paralelo. Luego conocer los componentes básicos que pueden conformar lo que es un circuito. Y pues por último comprobar los conceptos de resistividad y conductividad de los materiales, ¿ok? Entonces sin más preámbulo, pues pasemos a lo que es ya la explicación de lo que vamos a ver el día de hoy. Como elementos básicos que nos podemos encontrar en lo que es un circuito, tenemos lo que son las resistencias, pues ya sabemos que son elementos que están en un circuito cuya función es prácticamente la oposición del flujo de la corriente. Luego tenemos una fuente de lo que es de voltaje en DC, pues este es un dispositivo que convierte lo que es la red de energía que se encuentra en lo que son en las instalaciones o edificaciones, ya sea en nuestro hogar, en la universidad o edificios más grandes que tienen un suministro alterno, y pues esto lo pasan lo que es uno directo, ya que trabajan con todos los componentes así que requieren un menor voltaje, como lo que son las computadoras y en este caso lo que es la protoboard, ¿okay? Que hemos trabajado también en el app. Luego conceptos como lo que es el amperímetro, pues esto es un instrumento que mide lo que es prácticamente corriente. Tenemos el voltímetro, que es lo mismo, nada más que mide voltaje, y pues el ohmmetro pues mide resistencia, ¿ok? Como ya sabemos, ya lo hemos puesto en práctica, el amperímetro se mide en serie, perdón, la corriente se mide en serie y lo que es el voltaje en paralelo, ¿ok? En serie porque nosotros hacemos como quien dice, una especie de puente, se lo pueden imaginar ustedes, con las puntas del multímetro, y una de ellas, lo que es la parte positiva, o sea la roja, va a lo que es a una patita de lo que es el elemento que nosotros queremos medir, y pues el otro extremo, lo que es el cable no en este negro, pues va a lo que es a donde sigue lo que es la resistencia, ¿ok? Que más adelante lo vamos a ver. Y tenemos también lo que es el multímetro, que el multímetro prácticamente tiene muchas funcionalidades, como ya sea para medir voltaje y corriente, ya sea en un formato directo o alterno. Algunos de ellos también podemos observar que tienen para medir continuidad. Continuidad se refiere a lo que es la conductividad prácticamente de los metales. No específicamente la conductividad, pero sí que se verifique lo que es que si nosotros conectamos una fuente de voltaje, pues que la corriente fluya, o sea que se pueda conducir mediante ese medio, ¿okay? Mediante ese conductor. Tenemos otro que mide también temperatura, que esto va por medio de unas ondas, y esto siempre va a depender de lo que son el tipo del multímetro, de qué gama sea, si es de gama alta o gama baja, va a tener diferentes funcionalidades prácticamente, ¿ok? Entonces pasemos a la siguiente. Luego tenemos otra vez los conceptos básicos de voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, como ya lo hemos visto, es prácticamente una fuerza impulsora que hace que la corriente fluya a través de lo que es un circuito, y las resistencias son elementos que se encuentran en los mismos, lo que provocan una posición de flujo de la corriente. Como podemos ver aquí en esta imagen, en la parte inferior derecha de la pantalla, tenemos a tres personitas que cada una de ellas representa lo que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Prácticamente tenemos que el voltaje empuja lo que es la corriente, y pues si este hombrecito de acá de color verde, que viene significando la resistencia, no existiera, pues la corriente iría caminando libremente por lo que es esa área transversal, se podría decir. Pero la resistencia lo que es
lo que hace es como una especie de que reduce lo que es ese espacio y hace que la resistencia se le resulte más difícil pasar por ese medio. ¿Ok? Entonces, esta es una manera sencilla de visualizar de una manera cómica, podríamos decir, la relación que tiene el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ok? Que prácticamente estos tres elementos, estas tres variables, es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Prácticamente la ley de Ohm ya la sabemos, que es el voltaje igual a la corriente por la resistencia, y es muy importante por la relación que tienen estas tres variables, ¿no? Entonces prácticamente nos dice que la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional a lo que es el voltaje o tensión. O sea, les vuelvo a recordar que el voltaje y tensión es prácticamente lo mismo, nos referimos a lo mismo. Tensión y voltaje es lo mismo, ¿ok? E inversamente proporcional a lo que es la resistencia. Esto lo vamos a comprobar en lo que es la práctica y ustedes van a ver ya sea por medio de los cálculos medidos y también por medio de una gráfica que vamos a realizar. Luego tenemos también que la corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios o en volts y la resistencia se mide en ohmios, ¿ok? Y recordando de nuevo que la corriente se tiene que medir en serie, el voltaje en paralelo, al igual que la resistencia, ¿ok? Existen diferentes tipos de conexiones. Bueno, en realidad solo existen dos, que es en serie y en paralelo. Esto no solo aplica para lo que son las resistencias, sino que también para diferentes elementos que no vayamos a encontrar en los circuitos, como lo que son los capacitores, los inductores, incluso diferentes fuentes de voltaje o de corriente pueden estar en paralelo o en serie. Pues dependiendo de estos elementos se van a tratar de una manera u otra, pero básicamente el principio que les voy a decir ahorita va a ser el mismo para cualquier situación, ¿ok? Entonces prácticamente una conexión en serie, en este caso vamos a utilizar lo que son las resistencias. Son dos resistencias que comparten un solo nodo prácticamente. En las conexiones en serie se comparte la que es la corriente, o sea, en todo alrededor de ellos o por toda esa dirección, por así decirlo, la corriente va a ser la misma porque está en serie. Y gracias a esto nosotros podemos reducir lo que son los circuitos. Entonces, en el caso, en este tipo de conexión, si nosotros tenemos dos elementos en serie, nosotros podemos sumar su magnitud y sacar lo que es su equivalente. En este caso, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos dos resistencias, una de las dos de 150 ohmios, y si las sumamos tenemos lo que es una resistencia equivalente de 300 ohmios, como pueden ver aquí en este pequeño ejemplo, ¿ok? Otra forma de identificar lo que son las conexiones en serie es que nos tenemos que fijar que la corriente no se va a dividir o no se va a ramificar, por así decirlo, siempre va, no tiene que tener otra salida, ¿ok? Siempre tiene que fluir entre las mismas elementos. Luego tenemos lo que son las conexiones en paralelo, que en paralelo es prácticamente que las resistencias, dos o más resistencias deben de compartir obligatoriamente lo que son dos nodos, ¿ok? Entonces en las conexiones en paralelo tenemos lo que es que el voltaje viene siendo lo mismo para cada elemento que está conectado de esta forma. Como pueden ver acá arribita tenemos un nodo y abajo tenemos otro nodo. En la protoboard en la que vamos a trabajar, como ustedes ya saben, lo que es toda la parte del más y el menos, pues si se ve de esta manera, la parte horizontal viene siendo lo que es un nodo. Entonces todo esto de acá es un nodo y toda la parte positiva también. Caso contrario, en lo que nos encontramos en lo que es ya más adentro de la proto, que prácticamente aquí donde nosotros observamos las letras y unos números, todo esto significan lo que son diferentes nodos. Entonces de manera vertical, cada conjunto de agujeros, se podría decir, viene siendo lo que es un nodo.
Entonces, ya teniendo eso, nosotros podemos realizar lo que son las conexiones en paralelo y en serie. Como pueden ver acá, estas resistencias están en paralelo ya que comparten dos nodos diferentes. Como pueden ver acá, comparten todo este nodo acá de la izquierda y comparten todo el nodo de la derecha. ¿Ok? Entonces, también tenemos conceptos de resistividades. Como podemos saber, la resistividad se puede calcular dependiendo del tipo de material, la longitud, su área transversal o el área, y también lo que es la densidad de cada material. Como ya sabemos, la densidad viene siendo un valor único para cada tipo de material, el cual nos ayuda a identificar sus propiedades, ¿ok? Identificar también a su vez, si no sabemos con qué material estamos trabajando, también gracias a su densidad nosotros podemos saber con qué material, valga la redundancia, eh, estamos manipulando. ¿Ok? Entonces ya con esto nos falta todavía una diapositiva más, que es el concepto de resistividad. Y pues como lo más importante de esta parte es que esta ecuación nos dice que la resistencia R de un conductor particular se relaciona con la resistividad de la densidad del material. ¿Ok? Y pues aquí tenemos la fórmula, que la resistencia viene siendo a la densidad sobre el área. En este caso tenemos lo que es un cilindro, entonces la longitud, viene siendo la densidad por la longitud sobre el área. ¿Ok? Como en este caso, como ya les había mencionado, tenemos lo que es un cilindro, y en el cilindro tenemos lo que es una longitud y un área. El área prácticamente lo vamos a sacar de de una sección transversal de la misma figura, el cual nos quedamos con lo que es un círculo, y pues el área de un círculo es prácticamente pi por r al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y pues ya podemos pasar a lo que es la actividad A de la práctica de hoy. El día de hoy es fundamental que ustedes tengan lo que es Tinkercad, bueno, no instalado, sino como que tengan una cuenta en Tinkercad. Entonces Tinkercad viene siendo una manera en la que nosotros podemos trabajar los circuitos de manera virtual prácticamente. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a ocupar lo que son una placa de pruebas, que viene siendo una protoboard, una fuente de suministro de energía. Entonces vamos a buscar acá fuente de suministro o suministro de energía, suministro, aquí está suministro de energía. La podemos colocar por acá. Para desplazarme en el programa, yo estoy utilizando lo que es un mouse, y pues para desplazarme haciendo este movimiento, lo hago apretando lo que es la ruedita del mouse. Entonces la aprieto y no la suelto, y lo que hago es ya mover el mouse, y así me puedo manipular. Igual con el zoom out y el zoom in, lo hago también con lo que es la ruedita del mouse, haciéndola para arriba o para abajo, y pues así lo vamos a ir trabajando. ¿Ok? Vamos a necesitar lo que es lo que son resistencias. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá varias resistencias, y vamos a ocupar lo que son los multímetros. Entonces vamos a poner aquí multímetro, que prácticamente, vamos a ver, no me sale, aquí está multímetro. Aquí en Tinkercad se puede trabajar aquí muy fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero copiar lo que son estas resistencias, solo le puedo dar control C y control B, y ya me salen diferentes ahí. ¿Ok? Entonces en este caso solo vamos a trabajar con 3 el día de hoy, y con la hoja de Excel en mano nos encontramos con esto, la actividad es únicamente vamos a trabajar con lo que es Tinkercad, y en actividad B con otro simulador. ¿Ok? Entonces en la tabla A.1 vamos a utilizar lo que son estos valores de acá de las resistencias, y vamos a calcular lo que es la corriente.
aquí hay una parte que dice calculada y medida. La calculada nosotros vamos a hacer manualmente. Entonces, como ya sabemos que por ley de Ohm es igual a voltaje por la resistencia por la corriente, nosotros despejamos para la corriente y tenemos que el voltaje, bueno, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces en este caso vamos a trabajar con un voltaje de 24 y lo vamos a dividir sobre la resistencia de 150. Entonces esto nos da lo que es una corriente de 0.16 miliamperios. Y lo mismo por esta parte de acá, que nosotros vamos a trabajar con otro tipo de resistencia y nosotros vamos a seguir manipulando. Entonces en este caso para la resistencia 2 es prácticamente lo mismo. Venimos y tomamos lo que es el 24 y lo dividimos por lo que es la resistencia número 2 y le damos enter. Y ahí tenemos lo que son el valor de la corriente en este caso. Ahora, en esta columna de acá, en lo que dice medido, vamos a trabajar con el Tinkercad. Entonces en el Tinkercad vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar un pequeño circuito. Entonces en Tinkercad es prácticamente la misma lógica que nosotros utilizamos cuando trabajamos con las protoboard en el laboratorio, ¿ok? Entonces para suministrar energía en la protoboard nosotros tomamos el rojo como positivo siempre y es donde va a ingresar lo que es la corriente. Aquí en este caso yo le di clic acá y me va a aparecer lo que es una línea. Esta línea representa lo que es un jumper en la vida real. Entonces para hacer que todo esto coincida yo le puedo cambiar los colores. Entonces lo voy a poner de color rojo pues para que coincida con lo que es el suministro, ¿okay? Y lo mismo con lo que es la parte negativa de lo que es la fuente y le puedo cambiar a color rojo. Entonces ahí ya podemos distinguir de una mejor manera lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces para medir corriente en este caso la resistencia que vamos a trabajar es una de 150. Entonces yo le puedo dar clic a lo que es a la resistencia y aquí me dice el nombre y la resistencia. Aquí tenemos que tener cuidado porque en este caso está como predeterminado la magnitud de kilo ohmios, pero nosotros solo vamos a trabajar con lo que son ohmios en este caso. Entonces vamos a trabajar con 150. Entonces le damos enter y ya si se fijan les cambió lo que es los colores a la resistencia a un color de marrón, verde y marrón, y esto quiere decir que esa es la combinación de colores para una resistencia de 150 ohmios. Ahora aquí como la forma en la que coloqué lo que es la resistencia, prácticamente estoy generando lo que es estoy generando lo que es un cortocircuito, ya que conecté las dos patitas de la resistencia al mismo nodo y como ya sabemos todos los nodos verticales representan lo que es un solo nodo. Entonces para colocarlo en dos diferentes nodos yo le tengo que dar vuelta y para darle vuelta me voy a la opción de acá arriba que dice girar. Entonces le puedo dar clic acá o le puedo dar R a la tecla R, ¿ok? Entonces le doy de tal manera en la que las dos patitas queden en lo que son los dos extremos de dos nodos y lo único que faltaría sería tirar un jumper de la parte positiva para lo que es suministrar energía a la resistencia y pues que esta salga en la parte negativa, ¿ok? Entonces con eso ya estaría y lo único que nos faltaría sería suministrar o agregar los valores de voltaje a la fuente que va a suministrar, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con un voltaje de 24 voltios y aquí la corriente no la vayan a tocar, solo vamos a manipular lo que es la magnitud del voltaje. Y para medir lo que es la corriente, como ya sabemos, la corriente se mide en serie, entonces tenemos que abrir el circuito prácticamente. Entonces
Vamos a seleccionar de nuevo lo que es la resistencia y vamos a dar vuelta así de esta forma. Y lo que vamos a hacer es, vamos a conectar lo que es una patita a un nodo. En este caso vamos a conectar de esta manera, de que la parte de donde se está suministrando la energía esté conectada a la pata principal de la resistencia, ¿okay? Luego, con el multímetro, la parte positiva, nos vamos a, como quien dice, tocar lo que es el otro extremo de la patita. Si se fijan ahí, yo estoy como quien dice conectando estas dos en el aire, o sea, como nosotros lo hacemos en el app. Entonces aquí siempre le voy a cambiar el color porque representa lo que son las polaridades del multímetro. Y nosotros vamos a cerrar el circuito de esta manera, porque lo que estamos haciendo aquí es, entra la corriente por acá, pasa por todo este nodo de aquí, y como aquí hay un jumper, la corriente se va a ir por acá también y va a suministrar esta parte de acá. Luego va a pasar por la resistencia y la resistencia va a llegar hacia el otro extremo donde tenemos conectado lo que es el multímetro. Entonces la corriente va a fluir por acá por esta manera y llegar al multímetro, ¿ok? Entonces del multímetro, para cerrarlo, o sea, toda la corriente no puede quedar ahí, y para que este pueda medir lo vamos a colocar directamente al signo negativo, ¿ok? Entonces con esto ya estamos listos y le damos acá a iniciar simulación. Aquí yo puedo jugar con los valores. Por ejemplo, aquí está por default que está midiendo voltaje, entonces le vamos a dar a la letra A de amperios, y si se fijan me dice 160 miliamperios. Entonces me voy a lo que es al Excel y pongo acá 160 miliamperios. Como se fijan acá, este 0.16 yo lo tengo que multiplicar por 1000, pues para que me dé o sea, en este caso ese 0.16 está en amperios directamente, entonces hay que pasarlos a miliamperios. Entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de las casillas por acá. Entonces vamos a hacer esto de acá y como ven, esto va haciendo lo que es la división, y lo que nos queda a nosotros es hacerlo por medio de Tinkercad, lo que son los valores medidos, ¿ok? Entonces vamos a reducir aquí lo que son los decimales y vamos a hacer con la otra parte de la práctica, o sea, con la tabla A.2. En la tabla A.2 lo que tenemos que hacer acá es una asociación dependiendo de las conexiones que nosotros hemos aprendido al día de hoy, que es en serie y en paralelo. Como ya sabemos, las conexiones en series, sus resistencias se suman, y las conexiones en paralelo se suman prácticamente lo que son sus inversos, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con tres resistencias, las cuales equivalen a 10.000, 4.700 y también con otra de 10.000, ¿ok? Nada más que siempre son tres resistencias, o sea, no vayan a colocar solamente dos, porque piensen ustedes que solo vamos a ocupar lo que es la de 10.000, pero no, tenemos que trabajar con tres resistencias. Entonces, haciendo esa asociación, nosotros tenemos que obtener lo que son estos valores de acá. Entonces, digamos, si nosotros sumamos las tres resistencias, tenemos que su resistencia equivalente prácticamente nos da 24.700 ohmios, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hacer esa asociación acá, ya sea conectar todas estas en paralelo o dos en paralelo, y una en serie, y así ir reduciendo para obtener lo que son estos resultados de acá. Entonces, por ejemplo, en este de acá, si nosotros hacemos el inverso de todos estos y los sumamos, vamos a obtener esa sumatoria, y le sacamos el inverso, va a ser 2423, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es esto, abrimos paréntesis y hacemos lo siguiente. 1 sobre 10, 10.000. Bueno, esto lo podemos hacer en la calculadora prácticamente, pero es
Abrimos paréntesis en la calculadora y ponemos 1 sobre 10.000 más 1 sobre 4.700 más 1 sobre 10.000 y cerramos paréntesis. Y luego lo elevamos a la menos 1 y esto nos va a dar 2.423, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos lo que es la resistencia y por ley de Ohm vamos a calcular lo que es la corriente. Y luego nos vamos a ir a lo que es a Tinkercad y vamos a medir la corriente de la misma manera, ¿ok? Como hicimos esto acá, este pequeño montaje de aquí, ¿ok? Entonces ya podemos pasar a lo que es la tabla A.3 y en este caso vamos a trabajar con una sola resistencia de 24.700 ohmios y lo que vamos a ir variando va a ser el voltaje. Entonces con este mismo montaje que tenemos acá yo solo le voy a cambiar lo que es el valor de acá a 27.000 creo que era, no, era 24.700 ohmios. Entonces lo que tenemos que ir variando aquí en este caso va a ser lo que es el voltaje. Entonces inicia con un voltaje de 17. Entonces el voltaje de 17 yo lo puedo cambiar acá directamente y si se fijan yo no le di detener a la simulación, ya que aquí solo vamos a cambiar estos valores. Entonces me aparece aquí que cuando nosotros suministramos 17 voltios a esta resistencia de 24.700 va a pasar a una corriente de 688 microamperios. Entonces vamos a apuntar lo que son esas cosas acá. Tenemos que todo esto nos lo pide en lo que son miliamperios y ya sabemos nosotros que un miliamperio es prácticamente 1 por 10 a la menos 3 y un microamperio es 1 por 10 a la menos 6. Entonces hay que hacer las conversiones ahí. Entonces aquí lo mismo, por ley de Ohm sacamos lo que son todas estas corrientes calculadas y en Tinkercad vamos a sacar las medidas. Prácticamente les tienen que salir muy similares o prácticamente iguales, ya que en Tinkercad estamos trabajando con un sistema ideal, o sea, con los jumpers acá no existen pérdidas y estamos diciendo que, o estamos suponiendo que todo está trabajando en un 100% de eficiencia, se podría decir, ¿ok? Entonces con eso terminamos lo que es la parte de Tinkercad y pasamos rápidamente a lo que es la actividad B. La actividad B es prácticamente solo para calcular lo que son las resistencias y manejar el concepto de resistividad, ¿ok? Entonces en la guía, en la práctica, tenemos que ingresar a lo que es este link que dice acá, procedimiento experimental para realizar a esta actividad de ingresar a la página esta. Entonces le damos clic acá y nos aparece esta página. Entonces le damos begin y nos aparece esto. Tenemos acá una regla y un plano en el cual nos va a medir lo que es el radio del cilindro que tenemos acá arribita. Prácticamente este cilindro viene siendo el con lo que vamos a trabajar y vamos a comprobar lo que es la resistividad de los materiales, ¿ok? Entonces, ahora, en este caso, estos valores no los vamos a tomar en cuenta ahorita. En teoría, sus hojas de Excel tienen que estar vacías. De igual forma las tienen que vaciar porque aquí siempre van a variar lo que son los resultados. Pero lo que sí nunca va a variar va a ser lo que es el material. Entonces tenemos que darle, buscar el material aluminio. Entonces para cambiar el material, aquí dice Nichrome. Entonces solo hay que darle clic encima. Entonces aquí tenemos silver, el grafito, oro, el cobre y aquí tenemos lo que es el aluminio, el aluminum. Entonces la densidad del aluminio ya nos la da lo que es la hoja de datos, entonces eso no lo vamos a tocar y lo que vamos a tocar va a ser lo que es el radio de este cilindro, que es en este caso es 0.4. Como pueden ver acá dice que cada bloque es de 0.1 milímetros y nosotros queremos que esta circunferencia de acá prácticamente tenga un radio de 0.4 milímetros.
Entonces vamos a contar acá 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que estar en este punto de acá. Entonces lo que lo voy a hacer es un poquito más grande aquí para que lo puedan apreciar mejor, y es prácticamente este espacio de aquí. Entonces para cambiar o manipular lo que es el radio de ese círculo, no lo podemos hacer precisamente, ya que el programador que hizo este simulador pues no lo quiso así. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es solo darle clic y atinarle prácticamente a que la circunferencia llegue a este extremo. Entonces yo le voy a dar clic, y si se fijan, a mi segundo clic ya se asemeja un poco más a lo que, o se acerca a lo que es a 0.4, pero voy a seguir dándole clic, tal vez llegue exactamente al valor que nosotros queremos. Entonces voy a seguir intentando, y si se fijan, ustedes tienen que ir jugando en lo que es ese simulador. Ay, ahí me había quedado. Bueno, vamos a utilizar este prácticamente, ok, no importa, no pasa nada, no tenemos que ser tan precisos en esta vida. Entonces esto sí que no lo vamos a tocar, pero ya en la parte de las longitudes sí la tenemos que manipular, y pues prácticamente vamos a trabajar con lo que son 6 magnitudes, ok. Entonces las magnitudes nosotros la vamos, las longitudes nosotros la vamos a manipular acá. Entonces solo vamos a darle clic prácticamente 6 veces acá, a este cilindro acá. Entonces vamos a comenzar. Con mi primer clic me aparecen que tengo 0. Digamos 7 u 8 metros, ok. Entonces en 0.8 metros, vamos a ponerlo acá, 0.8, mi resistencia para el aluminio, ya le di clic, vamos a ver, va, 0.5 digamos, mi resistencia va a ser de 24.57 miliohmios. Entonces vamos a cambiar acá porque accidentalmente le di clic allá. Entonces aquí va a ser prácticamente de 24.57 miliohmios, ok. Para hacer esto o esa conversión prácticamente tenemos que dividir ese 24.57, bueno, para pasarlos a lo que son los a cómo se llama, a ohmios normales. Solo lo decimos acá que este 24.57 lo multiplicamos por e a la menos 3. Entonces ahí ya nos hace lo que es la conversión, ¿okay? Solo le puse e y menos 3, y ahí vamos viendo, ¿okay? Lo mismo, o sea, van a hacer otras 5 mediciones ahí, y luego lo que van a cambiar en esta parte de acá va a ser al revés. Lo que van a mantener constante va a ser la longitud, y van a ir cambiando lo que es el radio, ¿ok? Luego en la actividad B.2 tenemos lo que es diferentes materiales que nos ofrece lo que es el simulador, y tenemos que ir trabajando, ir probando con cada material, ir lo que es manipulando la longitud del mismo. Entonces aquí solo vamos a apuntar lo que son los valores de las resistencias, y se va a mantener constante lo que es un radio de 0.3, ok. Entonces vamos a seguir tocando acá. Entonces vamos a esperar aquí, bueno, aquí se asemeja bastante a 0.3, y vamos a trabajar con la plata primero, que es el silver. Entonces la plata tenemos que ajustarle su longitud dándole clic acá, y la primera longitud que nos aparece acá es prácticamente 4.4 metros con una resistencia de 0.34. entonces vamos a poner acá 4.4 metros y nos da una resistencia de 34, 0.34 ohmios, ¿ok? Y lo mismo para cada material. Si quieren, yo les recomiendo que para que se vayan trabajando más rápido, pues hagan todo, anoten todo lo que son los datos de los materiales, ¿ok? O sea, terminen uno por uno y así van. Luego
tenemos lo que es esta parte de acá. Esta parte de acá es prácticamente la resistencia real, por así decirlo, y la otra columna es el error. Esta fórmula de acá la vimos en la práctica pasada, ya trabajamos con ella, que viene siendo el valor verdadero de la resistencia menos el valor aproximado sobre el valor verdadero, y lo multiplicamos por 100%, o por 100 en este caso, solo va a ser 100. Y esto nos va a indicar lo que es el error porcentual de las medidas que tiene lo que es ese simulador. Entonces no se preocupe si le salen errores bastante altos, porque ya saben que ese simulador de acá no es preciso. Entonces por esa misma razón nosotros vamos a calcular lo que es el error. Entonces para lo que es la resistencia, solo lo vamos a calcular en base a lo que es estas dos tablas de acá prácticamente. Entonces esta tabla de acá va a corresponder a esta, y esta segunda tabla de acá corresponde a esta, ¿ok? Entonces, digamos, para trabajar con la primera tenemos lo siguiente. Aquí ya está anotada lo que es la fórmula, y como ya sabemos, para sacar la resistencia real de un material tenemos que multiplicar lo que es su densidad por la longitud sobre el área. Entonces en este caso es la densidad de esto, del aluminio, es 2.75 por 10 a la menos 8 por 0.5 metros, ¿ok? Sobre el área de lo que es un círculo, por lo que les explicaba anteriormente, de que vamos a trabajar con un cilindro y vamos a tomar su área sacando lo que es una sección transversal, y tenemos una circunferencia, entonces le sacamos lo que es su área. Y como les había dicho, en este caso vamos a trabajar con un radio de 0.4. En este caso ya aquí en esta forma estaba mala, entonces solo es pi por el radio al cuadrado, y le damos enter. Ahí está. Creo que es al de abajo porque tenemos muchos decimales. Bueno, creo que aquí sí son los 4, porque estamos trabajando, sí. Entonces acá siempre tengan en cuenta aquí por 10 a la menos 3, ok. No, perdón, aquí no, solo en el radio, ok. Todos estos valores de acá los tienen que multiplicar por 10 a la menos 3, pues para que en este apartado de acá no les aparezca un número tan pequeño, ok. Entonces ahí solo reducen lo que son las decimales, y tenemos que acá una longitud de 0.5 metros con un radio de, bueno, perdón, y por la longitud de lo que es el aluminio, la densidad, perdón, tenemos que, cuya resistencia nos va a dar 0.027 con un margen de error del 10.18%, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo para ambas tablas. Este apartado acá prácticamente no lo vamos a hacer porque no lo veo necesario, y tampoco la guía no lo explica, entonces no sé por qué esta parte de acá no se va a utilizar. Entonces lo último que nos queda es prácticamente lo que son las gráficas, que aquí nos indica de qué gráficas van a corresponder cada una. Entonces la primera gráfica va a ser de la tabla A.1 y va a ser la corriente versus la resistencia. Entonces vamos a tomar la corriente medida y la resistencia, y vamos a tomar lo que es la gráfica, ¿ok? Vamos a insertar una gráfica en base a dos columnas, y lo mismo con la tabla A.2, que siempre es corriente versus la resistencia, y por último en la tabla A.3, que es la corriente versus el voltaje. Vamos a comprobar acá la ley de Ohm, si es cierto que la corriente es inversamente proporcional a lo que es el voltaje. En teoría, cuando sube el voltaje, la corriente debe bajar, y si la corriente sube, el voltaje debe bajar. Pero vamos a comprobar de manera gráfica
y, y evidentemente de una manera experimental si se cumple lo que es la ley, ¿ok? Entonces de mi parte eso sería todo el día de hoy, eso sería la práctica. Y como conclusiones tenemos que las resistencias en serie tienen la misma corriente, las que están en paralelo tienen el mismo voltaje, y luego tenemos que si el conductor es más largo, este tendrá más pérdidas. Esto es por la ley de la conservación de la energía, como ya sabemos. Y pues por último el área es inversamente proporcional a lo que es la resistencia, ¿okay? Entre más grueso, más más resistente es el conductor prácticamente, ¿okay? Entonces con eso terminamos. Cualquier duda estoy a su disposición, o sea, no duden en preguntarme, para eso estoy. Y espero que hayan aprendido lo que es el uso del Tinkercad y lo que reforzado los conceptos de paralelo en serie que ya le hemos platicado bastante en lo que son los laboratorios. Entonces, como ya sabemos, nos vamos a estar viendo en el próximo laboratorio el día 9 de junio, o sea, la próxima semana, y ese mismo día ustedes tienen que subir el informe de esta práctica, ¿ok? Entonces, de mi parte de eso sería todo, y pues nos estamos chequeando. Nos vemos.